3, 2, 1, grabando. Vamos por el último tema de políticas, el tema 17. ¡Ay, señor! Ya tenemos el tema de la solidaridad y la educación, el balance actual. Sobre todo de este tema, el último apartado es el más importante, el que más preguntan. Lo preguntan hasta la saciedad, vamos, se han aburrido de ponerlo. Entonces hay que meterle caña, por favor. El último apartado, el más importante de todos. El resto no digo que no sea importante, pero es que el último es que ya no sé ya cuántas veces lo han puesto. Con eso os digo todo. Bueno, vamos a ver, la solidaridad y educación. Cuando hablamos de solidaridad entre en el Estado es un concepto muy amplio, pero cuando digo muy amplio es muy amplio, ¿vale? Porque primero de todo tenemos que entender la solidaridad, por supuesto la que conocemos, la solidaridad entre los sujetos, entre las personas, pero también hay que haber una solidaridad entre Estado y comunidades autónomas, en plan que el Estado no le debe quitar competencias a las comunidades autónomas, ni las comunidades autónomas robarle competencias al Estado, o sea, debe haber solidaridad entre Estado y comunidades autónomas, y de hecho ese punto es básico, porque hay dos puntos súper importantes. El punto de el Estado se basa en autonomía, las autonomías, me refiero cuando hablo de autonomía, las autonomías, las comunidades autónomas, la descentralización, y unidad, Estado centralizado, centralización. O sea que cómo balanceamos entre estas dos cosas, cómo se hace una balanza entre estas dos cosas. Pues la única forma de mantener esta balanza es por medio de la solidaridad. Solidaridad entre comunidades, solidaridad entre Estado y comunidades, solidaridad con las personas. O sea que la solidaridad es básica y aparece en la Constitución tropecientas mil veces, casi tropecientas mil una. Bueno, lo primero en el artículo 2. Y más específicamente, desarrollando la idea de solidaridad general que habla en el artículo 2, pues está en el 138.1. ¿Vale? Una realización efectiva del principio de solidaridad, una idea general en el sentido de equilibrio entre lo económico, lo político, lo que es justo y demás. Después tenemos el artículo 149.1, que aquí nos habla de la solidaridad entre españoles, entre las diferentes personas, de derechos, que tenga todo el mundo los mismos derechos y deberes. En el 158.1 aquí ya es solidaridad entre comunidades autónomas, porque no todas parten de del mismo punto de partida y no todas tienen los mismos recursos. Hay comunidades más ricas por los recursos que tienen y comunidades más pobres. Entonces ha de haber solidaridad entre las comunidades. Y para ello se creó un fondo de compensación, ¿vale? Para gastos de inversión que, bueno, son básicos, ¿vale? Que está para las comunidades autónomas y las provincias que necesitan estos recursos. Bueno, tenemos que tener algunas ideas súper importantes sobre cómo llegó a los traspasos, cómo llegó la educación a las comunidades autónomas una vez que todas recibieron los traspasos, que el final fue en el 2000. Pero bueno, allá entre el 80 y el 90 ya solo quedaban 7 para adquirir todas las competencias en educación. Bueno, pero tenemos que ver que no todas partían del mismo punto, ¿vale? Que había algunas que tenían mejor inversión en educación y otras que tenían una inversión mucho peor en educación. ¿Vale? También tenemos que entender que la estabilidad política no era la misma. Había comunidades autónomas como Galicia y Andalucía, donde hubo una estabilidad política bastante grande durante mucho tiempo. En Galicia hubo pues unos añicos donde estuvo un tripartito de nacionalistas y PSOE, pero rápidamente volvió al PP. Y en Andalucía pues 3 pares de lo mismo. Ahora hay un gobierno del PP con Vox, pero tradicionalmente es un bastión socialista de los más fuertes que hay, o había. Tenemos que ver cómo va para saber si había o hay todavía. Bueno, también tenemos que entender que no es lo mismo la densidad de población en el norte que en el sur, entendiendo densidad de población como el número de niños que nacen. Hay más niños en el sur que en el norte, porque
realmente hay un déficit de nacimiento de niños en el norte, en todas las comunidades del norte, bastante grande. Mientras que en el sur hay mucho mejor. ¿Qué pasa? Que en educación, ¿en qué se invierte más? En niños y adolescentes. Por lo tanto, cuantos más niños, más inversión tiene que haber, pero de lógica, ¿no? Entonces en el sur tendrá que haber más inversión que en el norte, de lógica, ¿no? Bueno, diferentes situaciones socioeconómicas. Hay comunidades autónomas más ricas, comunidades autónomas más pobres, porque hay comunidades autónomas con más recursos, comunidades autónomas con menos recursos. Y también hay comunidades autónomas que invierten más en educación y comunidades autónomas que invierten menos en educación. Y hay que entender una idea, una cosa que Canarias entendió rápidamente, que cuanto más inviertas en educación, más riqueza vas a generar. Porque la educación no solo nos hace grandes, ay, que somos muy educados, cuánta cultura, cuánto... No, también nos hace crecer económicamente. Porque cuanto más formación, más nivel de trabajo tendremos, un nivel de trabajo más alto, más ingenieros, más médicos, crece la sociedad, hay mayor inversión, hay mayor innovación, las empresas prefieren estar en ciertos sitios para trabajo manual que gana poco, que invierte poco en la región, que realmente no invierte nada, no se gana nada en esa región por tener fábricas de trabajo manual, pero lugares del trabajo blanco, no sé cómo se dice esto, burgueses, clase media, trabajos de abogados, médicos, ingenieros y demás, pues dejan mucho más recursos económicos en la región que los trabajos de obreros sin cualificación ninguna. La cualificación te hace recibir a ti más salario y dejar más salario en una región. Eso lo supo Canarias. ¿Y qué hizo? Invirtió la rehostia, una cantidad de dinero muy grande en educación, nada más que recibió las competencias. Y eso hizo mejorar mucho la situación de Canarias, porque Canarias partía de un suelo, o sea, partía de muy abajo económicamente en todos los aspectos, y ha crecido de una manera brutal, entre otras cosas por su inversión. Gracias a su inversión. Bueno, vamos a ver. De 1980 a 1992 hubo más o menos 7 comunidades autónomas que recibieron las competencias en educación. Pero no todas partían de los mismos puntos y no todas invirtieron lo mismo en educación. Hay algunas que invirtieron más y otras que invirtieron menos. Aquí tenemos los tantos por ciento de inversión, partiendo que la media de estas 7 comunidades es el 100% y todo lo que está por encima del 100% es que han invertido. Cuanto más por encima del 100%, más han invertido sobre la media de las comunidades autónomas en general, y por debajo pues menos. Hay comunidades autónomas como Navarra que invirtió bastante, pero aquí tenemos Canarias, que pasó de un 98% de haber recibido bastante poco dinero en educación a un 116,7%, un 17% más, lo que parece una bobada, pero eso hizo un cambio muy grande. El País Vasco también creció muchísimo. El País Vasco siempre suele invertir bastante en todo lo social, la verdad. Es bastante inversor, o por lo menos lo era, en lo social. Pasó del 104 al 120. Y después el resto, pues más o menos, estuvieron un poquitito por debajo, pero vamos, tampoco nada escalofriante, ¿vale? Como Andalucía, la Comunidad Valenciana y demás. Tenemos que entender que esto, que parece que así 98, 100, pues no suena tanto, pero si lo vemos en dinero por niño, veréis como sí que es importante. Así podemos ver cómo, bueno, aquí nos habla que el promedio son entre 340.000 pesetas por niño. Y me diréis, ¿y qué coño has hecho? Muchos de vosotros ya no os acordáis de lo que eran las pesetas o cuánto equivalía una peseta. Tenemos una idea muy distorsionada de cuánto equivalía una peseta. Pero, bueno, sin contar con inflación, que eso puede hacer como que fuese el doble, ¿vale? Hoy en día sería de lo que es el precio real, el doble, ¿vale? Ahora os lo explico. Pues 340.000 será ya por 2.040 y tantos euros.
sin inflación. Con inflación ahí podemos llegar hasta el doble, o sea, que ya sabéis que los precios han subido muchísimo desde que hemos entrado en el euro, o sea, serían 2040 si se pasa al euro exactamente cuánto sería, y después lo que sumase la inflación. Y hay otras comunidades que realmente invertían mucho por niño. Ahí están Navarra con sus 500.000 pesetas, que son ahí como 3.000 euros, más o menos, no es exacto, 3.005, una cosa así, con decimales. O sea que, pero bueno, que nos hacemos una idea. Que parece que no, pero es muchísimo. Y después hay otras que se quedaban pues ahí más o menos un poquitito por debajo de la media, pero no mucho, que serán 2.000 y bastante, 2.000 y bastante, como Canarias y Galicia. Y después hay otras que en comparación a Navarra te quedabas en plan, madre mía, como Andalucía, que solo invertía 200.000 pesetas por niño, que eso son 1.200 euros, que vale, que con la inflación es el doble, pero aún así es bien poco. Por ahí podemos entender la importancia de la educación pública, porque diréis, pues invertir, yo qué sé, 3.000 euros en educación por niño no es tanto, eso una familia a lo mejor. Bueno, pensar que tienes 2 niños y que no tengas 8 hijos, o que hay gente que tiene 3 hijos, ¿vale? Que ahí ya se te sube un poco la más, sin contar la inflación, que eso te duplica todo, porque esto es de 1998, de ahí a hoy ha subido bastante. Los que tienen hipoteca variable sabéis bien lo que es eso, ¿no? Que quieras que no, puede llegar a subir hasta el doble de esa época esta. Y pensar además que esto es al por mayor, ¿vale? Que esto es al por mayor, o sea que no es lo mismo invertir en 100.000 niños, que claramente los gastos, pues comprar todo por mayor, invertir en un edificio al por mayor, invertir en no sé qué por mayor, pagar un profesor entre más barato, es como lo equivalente que si lo fuese todo solo para tu hijo. O sea, que la educación pública forever and ever es, hay educación pública forever and ever. Es lo más importante, no sabéis lo importante que es la educación pública, bueno, sí que lo sabéis, pero educación pública y sanidad es lo más importante que hay en este mundo. Sin educación pública y sanidad no hay justicia. Si no hay justicia, no hay nada. Es la base. Pero bueno, eso también lo dice el libro, ¿qué coño? Eso también lo dice el libro. Pero bueno, eso todo se ve a partir del cuaderno de pedagogía de 1999, que es como un libro blanco donde se puso cómo fueron las competencias, cuánto hubo en gasto, qué diferencias había y demás. Podemos ver que esta inversión, que parece una bobada, que más dará, pues da mucho, y ahí podemos ver la diferencia que hay entre Andalucía y Canarias. Canarias partía de un nivel más bajo en educación, en inversión en educación, en nivel socioeducativo de la sociedad, que Andalucía cuando recibió las competencias, pero por la inversión que hizo, que fue una inversión ingente, que fue un gran esfuerzo por una comunidad que no es especialmente rica, fue un gran esfuerzo para ellos, consiguió crecer de una manera brutal, ¿vale? Realmente consiguió avanzar de una manera ingente. Está muy bien el avance en educación. ¿Todavía le falta mucho? Por supuesto que todavía le falta mucho, por ejemplo en universidades y demás, pero aún así es súper importante el cambio que hicieron. También otro aspecto importante es que no todo el mundo gastó lo mismo en el ámbito educativo, ¿vale? Realmente sí que todas estas, estamos hablando inversiones en educación, pero ¿en qué aspectos de educación? ¿Vale? Por ejemplo, en el País Vasco y Navarra destinaron mucho a inversión en entidades privadas y, por ejemplo, Andalucía dedicó mucho dinero a educación especial, a compensatoria, ¿vale? Que mucho más que, por ejemplo, otros países, otras zonas, no países, como País Vasco y Navarra. Estas cosas importan mucho, ¿vale? Importa mucho dónde se destinen, no solo cuánto, sino dónde. Pero bueno, eso ya no lo especifica tanto el libro, y el libro ya no menciona tanto. Llegamos aquí al siguiente punto, la solidaridad y la educación, función compensatoria del Estado. Y parte un poco de lo que hemos visto arriba, que no todas las comunidades autónomas están en el mismo nivel, están en el mismo nivel educativo, me refiero. Que tenemos que plantear que hay que igualar
a las comunidades autónomas. Todos tenemos que estar en unos niveles más o menos iguales. ¿Cómo nos lo montamos? Bueno, no significa que se tenga que acabar con las autonomías, porque eso traería otros problemas, ¿vale? Otros problemas de tipo ideológico, de tipo político, de cientos de tipos. Lo que hay que hacer es que el Estado, que vea que no está todo igualado, pues hombre, pues hay que empezar a igualar un poco el asunto. El Estado es el que debe, teniendo en cuenta de la situación que hay, intentar compensar, es el Estado el que debe compensar estas desigualdades de base o que no consiguen solventar las propias comunidades. Por ejemplo, Canarias metió una inversión muy grande, pero por sí sola no podía avanzar más. Ahí el Estado tiene que intervenir y el Estado ha intervenido. ¿Y por qué el Estado debe intervenir? Pues eso lo dice la propia Constitución. Aquí nos dice que hay 3 preceptos constitucionales que obligan al Estado a intervenir cuando vea que hay esta desigualdad entre regiones. El artículo 138, que establece la responsabilidad del Estado de garantizar la igualdad y la solidaridad entre todos los ciudadanos y también, por supuesto, entre todas las comunidades. Los que vimos antes, básicamente, los que dijimos al principio, el artículo 149.1 que establece, bueno, que hay que garantizar el derecho de todos los españoles, y después el artículo que dije que era de las comunidades, entre comunidades y demás, y ese es el artículo 158 que faculta al Estado para establecer en sus presupuestos generales y asignar a... Hay comunidades que necesitan más, pues que dependiendo de lo que den en servicios sociales, pues que puedan tener un pellizquito extra que le ayude a igualar un poco y a garantizar un nivel mínimo de prestación, que si no llega se le da básicamente, que si le faltan unos céntimos para comprarse algo, pues se le da, que coño, para eso está el dinero, para que los niños aprendan. Bueno, esa es una cuestión básica. El problema que hay, por supuesto, es como todo, que la Constitución es general y no nos dice cómo se debe y quién debe, cómo debe el Estado organizar estos pellizquitos extra, estas ayudas extra que tiene que tener todo el mundo, que son básicas. Bueno, así, una vez que está definida, bueno, vamos a ver cuáles son los principales problemas en 20 años de autonomía. ¿Vale? Desde que ya todos tienen las competencias en autonomía, si no serían 30 para las que van un poco más avanzadas. Bueno, en principio, como todo, como siempre, en educación tenemos 2 problemas en España. Por un lado, el fracaso escolar y por el otro, el abandono, en este caso, en niveles postobligatorios, que es demasiado alto en comparación a otros. En un principio siempre se echaba la culpa a la LOCSE. Pero ¿qué pasa? Que hay informes, el informe PISA, de manera europea, de manera internacional, que es para comprobar cuál es el nivel educativo, para tirarme las orejas a unos y felicitar a otros, ¿no? Y resulta que con este informe nos damos cuenta que hay algunas comunidades autónomas que están como el resto de Europa y otras que van muy por debajo del resto de Europa. Tienen unos niveles de abandono mucho mayores, tienen fracaso escolar mucho mayor. ¿Y por qué pasa esto? Pues eso ya no puede ser culpa de la LOCSE, porque si es la LOCSE afectaría a todos por igual, no solo a unas comunidades sí y a otras no. Entonces, ¿qué concholis pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay este problema? Bueno, pues claramente ahí tiene que ser por perspectiva de comunidades, comunidad autónoma, las perspectivas comunitarias.
Ahí tenemos Asturias, que presenta la mejor tasa, con un 11% de fracaso, mientras que Baleares tiene los peores datos, un 39% de fracaso escolar. Realmente eso es una salvajada. Es una cantidad muy, muy grande. Además, tenemos que entender que no se debe mirar estas tasas, como hacía mucha gente, justo en la época en que se hacía el traspaso, ¿no? Esto tienen que dejar un margen de tiempo y mirar tiempo después. Ahora se puede mirar y podemos ver las grandes diferencias entre comunidades que hay. Aquí ponen dos que es que son brutales. Tenemos, imaginaros, Asturias con un 11%, Ceuta, Melilla con un 40,7%. ¿Vale? De abandono temprano, País Vasco solo el 12%. ¿Vale? Aquí tenemos unas diferencias que es horrorosa, horrorosa, horrorosa. ¿Vale? Y sin contar que Ceuta y Melilla todavía dependen del Ministerio de Educación, ¿vale? Que no tienen traspaso de competencias completas. Aquí nos hablan de cuáles son las que van en la cabeza y cuáles son las que van a la cola. Las que están a la cabeza están Madrid, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra, Aragón y el País Vasco. Y las que van de culo cuesta abajo y sin frenos, tanto a nivel europeo como a nivel español, son Murcia, Andalucía, bueno, tanto Baleares como Canarias y las ciudades autónomas. ¿Vale? Son diferencias que son brutales, esto es una salvajada, ¿vale? Que realmente hay una diferencia muy grande, hay como dos grandes, como dice el libro, dos grandes hemisferios dentro de España, en el mapa español, uno norte y otro sur. Que eso puede ser algo, porque ¿dónde están las que van mejor? Pues por el norte. ¿Dónde están las que van peor? Pues date que están por el sur, qué coincidencia. Oye, ¿será por algo? Pues por algo puede que sea. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Y esto es algo que no es de hoy, esto es de siempre. Siempre estas comunidades, estas zonas, han tenido más riqueza y por lo tanto han estado más avanzadas culturalmente. ¿Por qué? Porque los otros parten de mucha desventaja. Claro, es como salir a hacer una competición a correr, pero que unos partan de poder ir con playeros a correr y otros tienen que ir descalzos a correr. Hay mucha diferencia entre unos y otros. Pues es lo que nos pasa aquí, es lo que nos explica el libro, ¿vale? Que hay un progreso histórico acumulado. Hay unos que ya tienen zapatillas para salir corriendo y los otros, pues date que no. Y entonces aunque sí que han hecho unos progresos bastante buenos, porque nadie niega que, por ejemplo, Canarias hizo una primera inversión en educación enorme, que hicieron mucho esfuerzo, pero a la hora de la verdad es que partían de unas tasas de escolaridad muy malas. Y así, por ejemplo, como otras zonas como Cataluña, País Vasco, Castilla y León, tenían unas tasas de escolarización y alfabetización muy buenas, mientras, prácticamente el 100%, mientras que Andalucía, Ceuta, Melilla no, y todavía siguen sin tenerla, Ceuta y Melilla, del 100%, o sea, hay que hacer una inversión, hay que hacer algo, porque lo que no puede es quedarse así. Y llegamos al punto que más preguntan, que más les gusta, el más divino, el más de la muerte, vamos, el que más preguntan en esta asignatura, la educación y autonomía, luces y sombras, qué fish no queda esto. Bueno, aquí se ve qué es lo positivo y qué es lo negativo de esta descentralización. Primero, lo positivo es que nadie se podía creer que lo íbamos a conseguir. Fue una cosa en plan todo el mundo, ¿de verdad que lo han conseguido? ¿Que de verdad que no la han liado parda? ¡Madre mía! Todo el mundo realmente pensaban que nos íbamos a pegar un castañazo. Que nos íbamos a pegar un castañazo porque es un equilibrio muy difícil de mantener este poder horizontal, mantener un poder horizontal de autonomías y a la vez mantener un orden vertical cuando no se tenía mucha experiencia en ello porque llevábamos tropecientos años, casi 30 años de dictadura, con lo cual era como algo totalmente novedoso y que daba mucho miedo y realmente
Hombre, no fue perfecto, porque no fue perfecto, pero sí que consiguieron lidiar estas tensiones entre la unidad, entre el centro y la periferia y la descentralización. Consiguieron realmente lidiar estos idas y venidas de una manera bastante eficaz, en el sentido de que no hubo descalabros, no hubo grandes errores irreversibles ni cosas que hubiese que cambiar completamente. Eso fue uno de los aspectos más relevantes y más importantes de todos. Tenemos que entender también que realmente el proceso se alargó bastante, fue un proceso lento. No se intentó acelerar el proceso, sino que fue bastante orgánico, por así decirlo, bastante natural. Se hizo lo más naturalmente posible y sin forzar la cosa mucho, sobre todo en el ámbito de educación, que se tardó hasta el 2000, es uno de los últimos en que se pasaron las competencias. Y por lo tanto fue poquito a poco. Eso también, esa no forzar las cosas, es una cosa muy a su favor, algo muy importante. También se ha creado una cultura autonómica, se han creado parlamentos regionales, cortes en cada una de las comunidades y no ha pasado nada, no se ha destrozado nada ni ha acabado con nada. Entonces hay como una organización y un funcionamiento parecido a el de el Estado, el de Madrid, y ha ido bastante en paralelo y ha superado así bastantes de las dificultades que provocaban la novedad de la descentralización, que son una cosa súper importante. Así podemos llegar al tercer punto que podemos decirle, mira, pues muy bien, que fue que no todo fuese al mismo ritmo, que teniendo en cuenta de la casuística de cada una de las comunidades, o sea que cada una era diferente. Algunas tenían más intereses en llegar a esto y otras tenían menos intereses en llegar a esta capacitación de las competencias, a llegar a obtener todas las competencias en todos los ámbitos. Entonces, unas fueron más rápidas y otras fueron más lentos. No se forzó a ninguna comunidad autónoma a que fuese adquiriendo, sino que hizo pausadamente. Hubo unas que las hicieron antes y otras las hicieron después. Y así, las que les costaba más tomar ese paso, habían visto cómo lo habían hecho otras comunidades, habían visto sus aciertos y sus fracasos y por lo tanto, pudieron tomar como referencia todas las cosas positivas que hicieron. Eso favoreció mucho porque les quitó el miedo. Parece mentira, pero sí que había cierto miedo de no saber cómo hacerse, que era complicado, era algo difícil, era algo que quedaba un poco así de tembleque, para que vamos a engañarnos. Y eso les facilitó el camino y pudieron adquirirlo poco a poco, viendo las ventajas que eso les traería y viendo también cómo hacerlo sin volverse locos, sabiendo en cómo organizar el gasto público, cómo organizar todo el ámbito no solo del gasto público, sino también de la organización, del funcionariado, que realmente es bastante complejo en todo el ámbito de la educación. Es un sistema bastante complejo y fueron adquiriéndolo poco a poco y así no fue tan traumático. Y con esto se termina lo bueno y empezamos con lo malo, porque malo ha habido muchas cosas. Y la primera, adivinanza, ¿qué serán? Pues los ministros que hemos tenido de educación, salvo pocas excepciones, entre ellas a lo mejor Gabilondo. El problema fundamental es que no sabían cuáles eran sus competencias. Parece mentira, pero ellos mismos no sabían qué tenía que hacer un ministro de Educación en un sistema totalmente descentralizado. Y no sabía bien sus funciones y ocupaba, y a veces se inmiscuía en funciones que no eran propias suyas, que no tenía que meter la pata en donde no le llamaban, que se metía en cosas que no debían. Así, tendría que cambiarse la concepción de Ministerio de Educación que hay, ¿vale? Tenía que ser un ministerio más pequeñín y formado por especialistas, por gente que supiese mucho sobre educación y organización educativa. Y esto es como lo están solucionando estos problemas otros países que llevan más tiempo en este proceso de descentralizador, y es como lo organizan, con un ministerio pequeñín,
pero muy especializado y muy cualificado, que así fuese más dinámico y que lo que hiciese es cooperar, no pisar, porque eso lo han hecho de todos los colores, tanto rojos como negros, como azules, como amarillos. Vamos, lo ha hecho tanto el PSOE como el PP, todos la han liado parda en ese sentido, casi todos los ministros, ahí menciona el libro a Gabilondo, que no lo hizo mal, que metieron el pie donde no les llamaba, ¿vale? Y se tenía que buscar, como hizo Gabilondo, un rol más dinámico, ¿vale? Y cooperativo entre comunidades y el propio ministro, cosa que no se había realizado. Bueno, otro problema es que no se ha innovado tanto como se debería. Realmente las comunidades autónomas tenían la oportunidad de brillar, de hacer una función y renovar completamente la educación, hacer algo totalmente innovador, totalmente bueno para los alumnos, algo que realmente brillasen y no hacer como función, como lo que había hecho el Estado hasta el momento, no hacer un papel centralizador dentro de la comunidad autónoma, manda en la corte de la comunidad autónoma el encargado de educación de la comunidad autónoma y ya está, y él manda sobre todo. No, tenía que haber aprendido a delegar. Tenía que haber también descentralizado su poder en las comarcas, en las provincias, y eso no lo supo hacer. O sea, la idea era que, bueno, el Estado cede a las autonomías el poder de la educación y estas autonomías podían haber también cedido parte del control, la organización, más que del control, la organización a pequeños territorios que ya están organizados, provincias y comarcas, las que habla el libro de comarcas. Esto es una cosa que se ha hecho en muchos otros países. Y innovar un poco más también sería algo importante, que sería la innovación. Pero no hizo eso. Simplemente se dedicó a intentar salvar. Intentar hacer lo justo para salvar el curso, por así decirlo, para salvar las competencias y hacerlo, bueno, lo mejor que podía. También en esto de la coordinación entre comunidades autónomas, pues bueno, también ha estado justica. Justica, no es que haya ido mal, es que no ha ido tan bien como debería de ir. Ahí estaba lo que estableció la LODE, lo que era la Conferencia de Consejeros de Educación, que era un órgano que se fue afianzando, fue justico, bueno, que no iba tan mal, que iba tirando, que dirían, pero que en 30 años no ha conseguido afianzarse y ser una herramienta de verdad muy útil y que ayudase mucho a no solo que el Estado ceda a las comunidades y después cada comunidad que se organice a su rollo y aislada del resto, no, que cooperen entre ellas, que den vidilla, que haya una organización más interactiva, que funcione un poco mejor, pues no le dieron todo el partido que deberían de haber tenido. También otros problemas es que otras que no consiguieron, no han cuajado bien, como el Instituto de Evaluación, la fragilidad del Instituto de Evaluación, que eso lo creó la LOCSE y que fue modificado por la LOE. Pero no consiguió, o sea, no se ha ido al carajo, pero no ha conseguido funcionar tan bien como debería, ya que la evaluación que hace es una evaluación muy justica, o sea, no evalúa todo el sistema en su conjunto, sino que hace cosas puntuales, que no se saca todo el partido que debería a esta institución. Esto también puede ser debido, como nos dice el libro, que uno de los problemas de que este instituto de evaluación no funcione bien puede que sea porque es del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación que ha intentado controlar ese aspecto de una manera y debería de ser autónomo. ¿Por qué? Porque para evaluar de una manera justa tiene que evaluar a todos, no solo el papel de las autonomías, también al Estado. Y si es una parte de ese mismo Estado, ¿cómo lo va a evaluar de manera justa? Debería de ser algo autónomo, algo realmente individual, que juzgase sin presión de ningún tipo, que fuese totalmente libre a la hora de evaluar, y para eso tiene que ser algo totalmente independiente de tanto de las autonomías como del Estado. Tendría que ser totalmente independiente. Así que
¿Qué podemos tener en cuenta? ¿Qué podemos decir? Que lo que le hace falta es mayor coordinación, mayor innovación y sobre todo una mejora en reforzamiento más que mejora, reforzar la organización administrativa ya existente y que se coordine, que empiece a interactuar entre diferentes comunidades autónomas, que se empiecen a trabajar entre ellas y sobre todo mejorar el ámbito de la evaluación y que fuese más libre y más independiente. Así, todo esto se supone que mejoraría el sistema educativo y eso es una tarea pendiente, es algo que debería mejorar. Y con esto y un bizcocho, adivinar qué, se ha terminado la asignatura. Mucha